Muy buenas a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que en un gas, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Son inversamente proporcionales. O si el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Sí? Presión y volumen son inversamente proporcionales en un gas. Pensemos en una situación en la cual, por ejemplo, tenemos acá un recipiente y este recipiente tiene un gas, ¿sí? Aquí hay unas partículas de gas, vamos a dibujarlas, que están en el recipiente, ¿sí? Y aquí decimos que hay una condición 1, de tal forma que este gas se va a llevar a una condición 2, y en la condición 2 vamos a tener que el volumen va a ser menor, va a disminuir el volumen, pero va a tener el mismo número de partículas. Acá habían 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Vamos a dibujar 10 acá también. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta que llegó a la condición 2, donde el volumen 2 es más pequeño que el volumen 1. Este tamaño es más pequeño que este de acá, ¿cierto? La ley de Boyle nos dice que la presión 2 es mayor que la presión 1, porque el volumen 2 es menor que el volumen 1, ¿cierto? Si anotamos la ecuación que está relacionada con la ley de Boyle, dice que la presión 1 por el volumen 1, aquí, ¿cierto?, es igual a la presión 2 por el volumen 2, en la condición final. Esta de acá es la ecuación de Boyle, y se cumple cuando el número de moles, que tiene que ver con el número de partículas, es constante, no cambian, ¿cierto? Tenemos las mismas moles en la condición 1 y en la condición 2. El número de moles es constante, y la temperatura 1 también va a ser igual a la temperatura 2. Entonces decimos que la temperatura también es constante. Pensemos ahora en cómo vamos a ilustrar gráficamente, cómo se ve gráficamente la relación entre presión en el eje vertical y volumen en el horizontal. Hacia arriba aumenta la presión y hacia la derecha aumenta el volumen. La gráfica de presión contra volumen se ve así, más o menos, y podemos observar que si aquí tenemos un estado 1, ¿sí? Aquí tenemos entonces la presión 1, y acá, si cortamos con el eje horizontal, tenemos el volumen 1. Si nos movemos a otro punto, digamos que acá tenemos una condición 2, la presión entonces será P2 y el volumen será V2. Observamos, la presión de 1 a 2 disminuyó y el volumen de 1 a 2 aumentó, ¿cierto? Presión y volumen son inversamente proporcionales. Si nos vamos a un estado 3, digamos este de acá, ¿sí? 3, aquí podemos observar que hay una presión 3 y un volumen 3. Desde P2 hasta P3, la presión disminuyó, echó para abajo, ¿cierto? Y desde B2 hasta B3, el volumen aumentó hacia la derecha, ¿sí? Recordemos entonces que P1, B1 igual a P2, B2 es la ecuación de Boyle, y la vamos a tomar cuando el número de moles es constante, no cambia, y la temperatura también es constante. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Nos dicen que un gas que inicialmente ocupa 20 litros aumenta su presión desde 1 atmósfera hasta 4 atmósferas. Nos piden entonces cuál es el nuevo volumen del gas. Vamos a usar la ley de Boyle. Recordemos, P1V1 igual a P2V2. ¿Sí? Nos dicen que 20 litros es el volumen 1, lo podemos tomar como volumen 1 igual a 20 litros, y tenía una presión de 1 atmósfera. La presión 1 es 1 atmósfera. Atmósfera es una unidad de presión.
Por otro lado, tenemos que aumentó hasta 4 atmósferas. Entonces el volumen 2, decimos que, la presión 2 es igual a 4 atmósferas y nos preguntan el nuevo volumen, B2, ¿cierto? Necesitamos B2. Para eso, dividimos ambos lados entre P2, lo que está acompañando a B2. ¿Para qué dividimos entre P2? Para que P2 arriba y abajo se cancelen y nos quede B2 solito del lado derecho. B2 quedó solito, que era lo que queríamos, igual a este lado izquierdo que queda intacto. Lo bajamos entonces intacto, así. Y tenemos entonces la forma de calcular el volumen 2. La presión 1 es de 1 atmósfera. Anotamos 1 atmósfera por acá. Luego el volumen 1 es de 20 litros. Anotamos 20 litros y dividimos entre la presión 2, que es de 4 atmósferas. 4 atmósferas. Aquí observamos que atmósferas arriba y abajo se cancelan y el resultado nos va a dar en litros. Tenemos entonces que 20 por 1, 20, entre 4, 5. Entonces, el volumen 2, dado por esta fórmula, por esta operación, es igual a 5 litros. ¿Sí? Tenemos entonces acá un resultado para el volumen 2. Y podemos notar que, si por ejemplo acá eliminamos esto, hacemos espacio, podemos observar que la presión pasó de 1 atmósfera a 4 atmósferas. La presión se multiplicó 4 veces, desde 1 hasta 4. ¿Qué hizo el volumen? Pasó de 20 litros a 5 litros. Pasó de 20 litros a 5 litros. Sabemos que 20 entre 4 es igual a 5. Entonces el volumen hizo lo contrario. Se multiplicó por 1 sobre 4. O se dividió entre 4, ¿cierto? Aumentó la presión, disminuyó el volumen por el mismo factor, 4. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos una situación en la cual vamos a preguntarnos a qué presión debe llevarse un gas si se quiere expandir a 2 litros desde 1000 mililitros con presión inicial de 100 kilopascales. La presión inicial, presión 1 de ese gas es igual a 100 kilopascales. Se quiere llevar a 2 litros. Entonces el volumen 2, el volumen final es igual a 2 litros y estaba en 1000 mililitros. El volumen 1 es igual a 1 litro. Y 1000 mililitros es igual a 1 litro. ¿Cierto? Nos piden entonces la presión 2. ¿Cuánto es esta presión 2? Para eso vamos entonces a usar la ecuación de Boyle, P1V1 igual a P2V2. Necesitamos la presión 2, por lo cual necesitamos este P2. Dividimos ambos lados entre B2. ¿Para qué dividimos entre B2? Para que se cancele B2 aquí arriba y acá abajo y nos quede la presión 2 solita del lado derecho. Presión 2 igual a este lado que queda intacto, P1V1 en B2, igual acá, ¿cierto? P1 es 100 kilopascales, 100 kilopascales, lo vamos a multiplicar por el volumen 1, que es de 1 litro, 1 litro, y vamos a dividir entre B2, que es igual a 2 litros, ¿sí? Vamos a cancelar litros arriba y litros abajo y el resultado nos va a dar en kilopascales. 100 por 1, 100 entre 2, 50. La presión 2 es de 50 kilopascales, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el resultado para la presión. Aquí podemos también observar que el volumen pasó de 1 litro a 2 litros. Se multiplicó por 2 ese volumen, ¿cierto? Entonces el volumen aumentó 2 veces. La presión, en cambio,
pasó de 100 kilopascales a 50 kilopascales. La presión lo que hizo fue dividirse entre 2. Aumentó el volumen, disminuyó la presión. De forma similar podemos verificar que si el volumen aumenta 3 veces, la presión se va a partir 3 veces. Si el volumen aumenta n veces, la presión se parte n veces. ¿Sí? De forma similar también podemos verificar que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Eso es de hecho lo que nos dice la ley de Boyle. P1V1 es igual a P2V2.